Esto no es una película de Hollywood, es la economía real, un imperio financiero global con ingresos anuales estimados en más de $1 billón. Eso es más que el Producto Interior Bruto de Suiza, más que el valor de mercado de Apple. No tienen oficinas centrales en Wall Street, pero sus decisiones mueven los mercados. No publican informes de ganancias, pero su rentabilidad avergonzaría a cualquier fondo de inversión. Esta es la economía de la mafia. Durante décadas hemos visto solo la superficie, la violencia, la extorsión. Pero la verdadera historia, la más aterradora, no está en las calles. Está oculta a plena vista, en los balances de empresas que parecen legítimas, en transacciones bursátiles anónimas y en los paraísos fiscales que protegen a los más poderosos. ¿Cómo es posible que una organización criminal construyera una maquinaria financiera tan sofisticada? Y la pregunta más importante, ¿qué parte de nuestra economía está, ahora mismo, en sus manos? Para entender su poder actual, debemos viajar al pasado. A principios del siglo XX. En las calles de Sicilia y en los barrios de Nueva York, la mafia original no era una empresa multinacional. Era un negocio local, brutal y simple. Su principal producto era el miedo. Extorsión a pequeños comerciantes, control de los puertos, apuestas ilegales. Todo se basaba en efectivo. Montañas de billetes sucios que presentaban un problema fundamental. ¿Cómo gastar ese dinero sin levantar sospechas? Los primeros jefes, como Lucky Luciano, fueron los primeros directores financieros del crimen. Comprendieron que la violencia era solo una herramienta. El verdadero poder no era controlar una calle, sino controlar el flujo de su dinero. Así comenzaron los primeros y rudimentarios intentos de blanqueo. Invertir en negocios aparentemente legítimos. Lavanderías, restaurantes, empresas de gestión de residuos. Negocios con un alto volumen de transacciones en efectivo. Eran perfectos para mezclar el dinero sucio con el limpio. Este fue el primer paso, la transición de una banda de matones a una empresa criminal. Pero nadie podía imaginar la escala que alcanzaría esta operación. La prohibición en Estados Unidos, en los años 20, fue el catalizador. De la noche a la mañana, el alcohol se convirtió en un mercado negro de miles de millones de dólares. Al Capone en Chicago no era solo un gángster, era un genio de la logística y la distribución. Su organización generaba unos $100 millones al año, una cifra astronómica para la época. Este diluvio de dinero obligó a la mafia a profesionalizar sus finanzas. Ya no bastaba con comprar una pizzería. Necesitaban contables, abogados y banqueros dispuestos a mirar hacia otro lado. Fue en este momento cuando la línea entre el AMPA y el mundo de los negocios legítimos comenzó a desdibujarse peligrosamente. Crearon complejas redes de empresas fantasma, cada una diseñada para un solo propósito: hacer que el dinero ilegal pareciera ganado legalmente. Fue la primera gran lección de la mafia en economía. Cualquier mercado, legal o ilegal, se rige por la oferta y la demanda, y ellos controlaban la oferta de un producto que todo el mundo demandaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió, y la mafia cambió con él. La globalización de la economía abrió nuevas y lucrativas oportunidades. El negocio más grande de todos estaba a punto de explotar: el tráfico internacional de drogas. La heroína, proveniente de Asia y Oriente Medio, prometía beneficios inimaginables. Aquí es donde entra en juego la famosa Conexión Francesa, y más tarde, la Pizza Connection. Estas no eran simples operaciones de contrabando, eran obras maestras de la logística y las finanzas internacionales. La droga viajaba de un continente a otro, pero el dinero lo hacía aún más rápido y de forma más sigilosa. Los beneficios se contaban por cientos de millones, y todo ese dinero necesitaba ser lavado. Los métodos de Al Capone ya no eran suficientes. La escala era demasiado grande. La mafia necesitaba un sistema financiero global
que fuera tan anónimo y amoral como ellos. Y para su suerte, el mundo estaba a punto de dárselo. Los años 70 y 80 fueron la edad de oro del blanqueo de dinero. El sistema financiero global experimentó una desregulación masiva. Nacieron los paraísos fiscales, pequeñas naciones insulares como las Islas Caimán o Panamá, que ofrecían dos cosas irresistibles: secreto bancario absoluto y cero preguntas. Para la mafia, esto fue como descubrir un nuevo continente lleno de oro. A través de abogados y banqueros cómplices, comenzaron a establecer miles de shell corporations, o sociedades fantasma. Una empresa fantasma es una entidad legal que existe solo en papel. No tiene empleados, no tiene oficinas, no produce nada. Su único propósito es mover dinero de un lugar a otro, ocultando su origen y su verdadero dueño. El dinero de la droga de Nueva York podía ser depositado en una cuenta en las Bahamas, transferido a una sociedad pantalla en Panamá, y luego prestado a una empresa de construcción en Italia. Todo en cuestión de horas. El dinero sucio entraba en el sistema y salía completamente limpio por el otro lado. Un caso que lo cambió todo fue el del Banco Ambrosiano en Italia. Este no era un banco cualquiera. Era uno de los bancos privados más respetados de Italia, con estrechos vínculos con el Vaticano. En 1982 se derrumbó en medio de un escándalo monumental, dejando un agujero de más de $1.000 millones. Las investigaciones revelaron una red de corrupción asombrosa. El banco, dirigido por Roberto Calvi, conocido como el Banquero de Dios, había sido utilizado por la mafia siciliana, la logia masónica P2 y posiblemente los servicios de inteligencia para blanquear dinero a una escala industrial. El dinero fluía a través de una red de filiales en Luxemburgo y Sudamérica. El escándalo del Ambrosiano fue una revelación brutal. Demostró que la infiltración de la mafia no se limitaba a negocios de poca monta. Habían llegado a las más altas esferas de las finanzas internacionales y podían corromper incluso a las instituciones más sagradas. Mientras los bancos europeos ofrecían secreto, al otro lado del Atlántico, Wall Street ofrecía algo aún más valioso: volumen y complejidad. En la década de los 80, el mercado de valores se convirtió en el nuevo patio de recreo de la mafia. ¿Por qué? Porque es el lugar perfecto para esconder una aguja en un pajar. Cada día se mueven billones de dólares en transacciones. Una operación de blanqueo de unos pocos millones es prácticamente invisible. Los sindicatos del crimen de Nueva York, especialmente las familias Gambino y Colombo, se especializaron en lo que se conoce como estafas pump and dump. La estrategia era simple. Usaban intermediarios para comprar en secreto grandes cantidades de acciones de empresas muy pequeñas y desconocidas, las llamadas penny stocks. Esto inflaba artificialmente el precio de la acción. Luego, a través de una red de corredores de bolsa corruptos, vendían estas acciones sobrevaloradas a inversores desprevenidos. Una vez que el dinero de los inversores entraba, ellos vendían todas sus acciones. El precio se desplomaba y los inversores lo perdían todo. Era un robo a plena luz del día, disfrazado de actividad bursátil. Para comprender la sofisticación del blanqueo moderno, hay que entender 3 pasos clave: colocación, estratificación e integración. La colocación es el primer paso, y el más arriesgado: introducir el dinero en efectivo en el sistema financiero. Esto se puede hacer dividiendo grandes sumas en depósitos más pequeños, por debajo del umbral que obliga a los bancos a informar a las autoridades, o comprando bienes de lujo como coches, yates u obras de arte que luego se pueden revender. Una vez que el dinero está en el sistema, comienza la estratificación. Aquí es donde el dinero se mueve frenéticamente a través de una serie de transacciones complejas para ocultar su rastro. Se transfiere entre múltiples cuentas en diferentes países, se convierte a diferentes divisas, se invierte y se desinvierte en acciones o bonos.
El objetivo es crear un rastro de papel tan complicado que sea casi imposible de seguir para los investigadores. Es un laberinto financiero diseñado para confundir y agotar a cualquiera que intente seguir el dinero. El último paso es la integración. Aquí, el dinero blanqueado regresa a la economía legítima, pareciendo completamente legal. La forma más común es a través de la inversión inmobiliaria. La mafia compra edificios de apartamentos, centros comerciales u hoteles. Estos activos no solo sirven como una inversión estable, sino que también generan ingresos que parecen legítimos. Otra táctica es conceder préstamos falsos. Una sociedad fantasma en un paraíso fiscal le presta dinero a una empresa legítima controlada por la mafia. La empresa legítima devuelve el préstamo con intereses, utilizando el dinero sucio. Contablemente, todo parece perfecto. El dinero ha vuelto a manos de la organización, pero ahora tiene una fuente de origen legal. Es el ciclo completo del lavado. El dinero nacido del crimen se ha transformado, ha renacido como capital de inversión legítimo, listo para infiltrarse en cualquier sector de la economía. El impacto de esta economía sumergida es devastador, y va mucho más allá del propio crimen. Cuando una empresa financiada por la mafia compite en el mercado, tiene una ventaja injusta y demoledora. No necesita obtener beneficios de su negocio principal, porque su objetivo real es blanquear dinero. Puede permitirse ofrecer precios más bajos, expulsando del mercado a competidores honestos. Pensemos en una empresa de construcción. Una empresa legítima debe pagar a sus proveedores, a sus empleados, y obtener un beneficio para sobrevivir. La empresa controlada por la mafia puede permitirse trabajar con pérdidas, porque cada euro que factura es un euro blanqueado. Esto distorsiona mercados enteros, destruye empleos y fomenta la corrupción. El dinero sucio no compite, conquista. Y cuando conquista un sector, la economía de libre mercado deja de existir. Un ejemplo perfecto es la infiltración de la 'Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, en el norte de Italia y en toda Europa. La 'Ndrangheta es hoy considerada la organización criminal más rica y poderosa del mundo, controlando una gran parte del tráfico de cocaína en Europa. Pero no invierten su dinero en Calabria. Lo invierten en las economías ricas y estables de Alemania, Francia o España. Han comprado cientos de restaurantes, hoteles y empresas de construcción. Estas empresas parecen normales, pagan sus impuestos y dan trabajo. Pero su verdadero propósito es lavar los beneficios de la droga y dar a la organización una base de operaciones legítima en un nuevo territorio. Cuando pides una pizza en un restaurante de Düsseldorf, puede que, sin saberlo, estés ayudando a financiar a una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. Así de profunda es la infiltración. La caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética abrieron un nuevo y salvaje oeste para el crimen organizado. La privatización masiva de las industrias estatales en Rusia y Europa del Este fue una oportunidad de oro. En medio del caos económico y político, la mafia rusa, conocida como la Organizatsiya, amasó fortunas inmensas. No lo hicieron a través de la extorsión callejera, sino a través del fraude a gran escala, el control de recursos naturales como el petróleo y el aluminio, y la cooperación con funcionarios corruptos. Utilizaron bancos en Chipre y Letonia como sus lavanderías personales para mover miles de millones de dólares hacia Occidente. Compraron propiedades de lujo en Londres, yachts en la Costa Azul, y participaron en el sistema financiero global. La mafia rusa demostró una nueva evolución, la fusión casi completa entre el crimen organizado y el aparato estatal. La llegada de la era digital ha sido tanto una bendición como una maldición en la lucha contra el crimen financiero. Por un lado, las transacciones digitales dejan un rastro, pero por otro,
La velocidad y el volumen del comercio electrónico y las finanzas online crean un océano de datos donde es fácil esconderse. Los nuevos señores del crimen no son viejos capos en reuniones secretas, son jóvenes expertos en tecnología. Utilizan el phishing, el ransomware y el fraude con tarjetas de crédito para robar miles de millones directamente a ciudadanos y empresas. Y para blanquear este dinero digital, han encontrado la herramienta perfecta: las criptomonedas. Monedas como Bitcoin o Monero ofrecen un grado de anonimato que los banqueros suizos de los 80 solo podrían haber soñado. El dinero puede ser transferido instantáneamente a cualquier parte del mundo, dividido en miles de microtransacciones y mezclado con otras a través de servicios llamados tumblers, haciendo que su rastreo sea una pesadilla para las autoridades. El mercado del arte es otro paraíso para el dinero sucio. ¿Por qué? Porque su valoración es completamente subjetiva. Un cuadro puede valer 10.000 euros un día y 10 millones al siguiente, y nadie puede decir objetivamente que el precio es incorrecto. Esta subjetividad lo convierte en un vehículo ideal para el blanqueo. Un criminal puede comprar una obra de arte con dinero sucio. Luego puede organizar una subasta amañada, donde un cómplice compra la misma obra por un precio mucho más alto. El dinero que recibe el criminal de la venta ahora parece un beneficio legítimo de una inversión en arte. Además, las obras de arte son fáciles de transportar a través de las fronteras, mucho más que maletines llenos de efectivo. Los puertos francos, como los de Ginebra o Singapur, son enormes almacenes de alta seguridad donde se guardan miles de millones de dólares en arte y otros bienes de lujo, a menudo sin que las autoridades sepan quiénes son los verdaderos dueños. La globalización ha creado cadenas de suministro increíblemente complejas que se extienden por todo el planeta, y el crimen organizado ha aprendido a explotarlas. El fraude comercial es uno de los métodos de blanqueo más difíciles de detectar. Funciona así. Una empresa controlada por la mafia en un país exporta un producto a otra empresa cómplice en otro país. Pero en la factura manipulan el precio del producto. Pueden inflar el precio, lo que les permite mover dinero de un país a otro justificándolo como el pago de una mercancía. O pueden infravalorar el producto, lo que les permite evadir impuestos y aranceles. Cuando se realizan miles de estos envíos cada día, con productos que van desde textiles hasta componentes electrónicos, es casi imposible para las aduanas verificar cada una de las facturas. Es un sistema de blanqueo lento, pero seguro, y a una escala masiva. Hoy, las organizaciones criminales se parecen cada vez más a corporaciones multinacionales. Tienen una estructura diversificada. No dependen de una sola fuente de ingresos. Si el negocio de la droga se vuelve demasiado arriesgado, se centran en la falsificación, el tráfico de personas o los delitos cibernéticos. Tienen especialistas en finanzas, en logística, en tecnología y en derecho. Y, lo que es más importante, reinvierten sus beneficios. Invierten en sectores estratégicos del futuro, como la energía renovable o la gestión de residuos. ¿Por qué la energía renovable? Porque a menudo está fuertemente subvencionada por los gobiernos. Esto proporciona una fuente de ingresos legítimos y garantizados, perfecta para mezclar con el dinero sucio. La mafia ya no es solo un parásito de la economía. En algunos sectores, se ha convertido en una parte integral y estructural de ella. La línea que separa al crimen organizado de las altas finanzas es a veces terriblemente delgada. Tomemos el caso del Banco HSBC en 2012. Una investigación del Senado de Estados Unidos reveló que el banco había blanqueado, durante años, al menos 881 millones de dólares para los cárteles de la droga de México y Colombia. Los cárteles llegaban a depositar cientos de miles de dólares en efectivo
en las sucursales mexicanas, en cajas diseñadas específicamente para caber por las ventanillas de los cajeros. El banco ignoró miles de alertas internas y advertencias de sus propios empleados. ¿Cuál fue el castigo para uno de los bancos más grandes del mundo por facilitar el negocio de los narcos? Una multa. Nadie fue a la cárcel. Este caso, y otros similares, envían un mensaje terrible. Si eres lo suficientemente grande y estás lo suficientemente conectado, las reglas no se aplican. El sistema financiero a menudo prefiere aceptar el dinero sucio antes que arriesgarse a una crisis. El sector inmobiliario sigue siendo el destino final preferido para el dinero del crimen. Ciudades como Londres, Nueva York, Vancouver o Miami se han convertido en imanes para el capital global, y gran parte de ese capital tiene un origen oscuro. Comprar un apartamento de lujo en una de estas ciudades a través de una sociedad fantasma anónima es una de las formas más seguras y eficaces de blanquear dinero. El precio de la propiedad se mantiene estable o aumenta, proporcionando una inversión segura. Y la propiedad de la élite global es un activo que otorga estatus y respetabilidad. Esto tiene un efecto secundario devastador para los ciudadanos corrientes. Los precios de la vivienda se disparan, haciéndola inasequible para quienes viven y trabajan en esas ciudades. El dinero fantasma que fluye hacia el sector inmobiliario expulsa a las familias, vacía los barrios y convierte nuestras ciudades en cajas de seguridad para la élite corrupta del mundo. La lucha contra el blanqueo de capitales es una batalla constante y desigual. Los gobiernos crean regulaciones, como las leyes de "conozca a su cliente", que obligan a los bancos a verificar la identidad de sus clientes. Pero las organizaciones criminales siempre van un paso por delante. Contratan a los mejores abogados y contables para encontrar los vacíos legales en cada nueva ley. Utilizan jurisdicciones con una aplicación laxa de las normas y explotan las nuevas tecnologías más rápido que los reguladores. Es un juego del gato y el ratón que se juega a escala global, donde los ratones tienen recursos casi ilimitados y una red de escondites en todo el planeta. Y mientras los países no logren cooperar de manera efectiva, compartiendo información financiera y de inteligencia en tiempo real, el gato seguirá persiguiendo sombras. Las consecuencias sociales de esta economía criminal son profundas. No se trata solo de dinero, se trata de la erosión de la confianza. Cuando la gente ve que los criminales operan con impunidad, que la corrupción llega a los niveles más altos de la política y las finanzas, se pierde la fe en el sistema, se erosiona el Estado de Derecho, fomenta el cinismo y la apatía. ¿Por qué seguir las reglas si los que las rompen a gran escala se hacen más ricos y poderosos? Esta es la amenaza más insidiosa de la economía de la mafia. No es solo que roben dinero, es que envenenan la cultura de la sociedad, reemplazando los valores de trabajo duro y honestidad por la creencia de que todo vale para conseguir poder y riqueza. Este daño es mucho más difícil de reparar que cualquier pérdida financiera. Entonces, ¿qué se puede hacer? La solución no es simple. Requiere un esfuerzo coordinado a nivel mundial. Primero, se necesita una transparencia radical en el sistema financiero, acabar con las sociedades fantasma anónimas, crear registros públicos que muestren quién es el verdadero propietario de cada empresa. Segundo, se necesita una aplicación de la ley mucho más dura, no solo contra los criminales, sino también contra los facilitadores, los banqueros, abogados y contables que hacen posible el blanqueo. Las multas no son suficientes. Los ejecutivos de los bancos deben enfrentarse a penas de cárcel. Y tercero, se necesita un cambio de cultura. Debemos dejar de tolerar la idea de que hay un dinero gris. Todo el dinero que entra en nuestra economía debe tener un origen claro y legítimo. Es una batalla cuesta arriba,
pero la alternativa es permitir que una economía sumergida y criminal siga creciendo hasta que termine por devorar a la economía legítima. El futuro de la economía de la mafia será, sin duda, digital. Las organizaciones criminales están invirtiendo fuertemente en tecnología. Están explorando el potencial del metaverso para crear nuevas formas de blanqueo, utilizando activos virtuales y economías de juego. Están utilizando la inteligencia artificial para encontrar vulnerabilidades en los sistemas de seguridad de las empresas y para automatizar el fraude a gran escala. La próxima generación de jefes de la mafia no serán hombres que se criaron en la calle, sino genios informáticos que operan desde la oscuridad de la web. Se enfrentarán a una nueva generación de investigadores que utilizarán la misma tecnología para rastrearlos. La guerra entre el crimen organizado y la ley se librará en el ciberespacio, y el resultado de esa guerra definirá la seguridad y la integridad de nuestra economía en el siglo XXI. La historia de la economía de la mafia es la historia de una adaptación brillante y despiadada, de la extorsión en las calles de Palermo a la manipulación de los mercados de derivados en Nueva York. Han demostrado ser más resistentes, más innovadores y más globales que muchas de las corporaciones que cotizan en el Fortune 500. Su éxito nos revela una verdad incómoda sobre nuestro propio sistema, que tiene grietas, zonas oscuras y una tolerancia tácita hacia el dinero de origen dudoso, siempre que siga fluyendo. El dinero de la mafia no está en un universo paralelo, está mezclado con el nuestro. Está en los ladrillos del edificio donde vives, en las acciones de tu fondo de pensiones y en el servidor que aloja tu página web favorita. Ignorar esta realidad no la hace desaparecer, solo nos hace más vulnerables. La pregunta que debemos hacernos no es si la mafia se ha infiltrado en nuestra economía. La pregunta es hasta qué punto estamos dispuestos a aceptarlo. ¿En qué industria crees que el crimen organizado tiene más poder hoy en día? Déjanos tu opinión en los comentarios.